Bienvenido, buscadores. Estás en Momento, un espacio donde cultivamos salud espiritual, un viaje de alineación con propósito, paz interior y conexión con lo esencial. Aquí exploramos cómo reconectar con tu sabiduría interna y vivir en propósito. La salud espiritual no es un destino, es el arte de encontrar significado en cada paso. Sanar es alinear e integrar, y este es tu momento. Despierta. Camina con nosotros. Bienvenido a la tribu y disfruta nuestro siguiente episodio. Bueno, bienvenidos, buscadores, buscadoras, a este sexto episodio, el propósito compartido, en la serie que estamos teniendo Sobreviviendo con propósito. Bueno, hoy vamos a explorar cómo el propósito se expande más allá del individuo, tocando nuestras relaciones, comunidades y el legado que dejamos. Hoy tenemos esta amplitud de lo que el propósito se debe considerar o que tenemos que tener presente en el propósito. Entonces, bueno, porque de alguna manera el propósito no es solo personal, es algo que trasciende y toca el colectivo. Entonces estoy con Rodrigo Fernández, Julio Castro desde Momento. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí bien contentos por este nuevo episodio que estamos grabando. Realmente creo que el tema del propósito compartido, conexión, comunidad y legado es algo muy importante porque va agregando valor a lo que realmente es el propósito que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Así que bueno, bienvenidos y esperemos que les guste el episodio. Bien, bien, bien. Bueno, para romper el hielo, tengo una frase que me encanta, que es: si tu propósito es solo para ti, no tiene sentido. El propósito florece cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, wow, cuando diseñamos los contenidos, veíamos que esto no puede ser solo para ti. No es desde el ego, no es un propósito que solamente te impacta a ti. Y aquí queremos transmitirles ejemplos, anécdotas, desde lo personal, pero también desde los contenidos, de cómo el propósito, cuando lo estés diseñando, cuando estés conectándote con él, consideres su trascendencia. Va más allá de ti. El propósito auténtico no se queda en lo individual, y eso es una señal o un criterio en tu diseño. Entonces, desde Así es. ahí, bueno, Rodrigo ha tenido unas semanas full haciendo mucha conexión. Ha estado, bueno, recorriendo algunos lugares del mundo en este sentido. Y bueno, desde ahí, con esa frase que rompe el hielo, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué opinas? ¿Qué compartes de esta dimensión del propósito más allá del ego, más allá de ti? Yo creo que el propósito compartido nos une. Yo creo que la comunidad nos sostiene y el legado nos trasciende siempre. Entonces creo que esa parte es una frase que leí en estos días y preparándonos para el episodio. Cuando la internalizas, te das cuenta que realmente, wow, ok, si es un propósito compartido, nos une como comunidad, como tribu, como personas juntas. Y la comunidad nos sostiene mañana. Y el legado nos trasciende siempre. Entonces, el legado es lo que siempre dejamos dependiendo de todas las experiencias que hemos vivido en el momento. Y eso es algo que que te deja, a mí me dejó pensativo bastante, tratando de entender un poco el proceso y cómo el camino que nosotros hemos recorrido llega al punto de realmente convertirse en legado. Mm. Y eso me causa un poco de ruido positivo, porque digo, ok, ¿cómo realmente yo puedo, desde un propósito real, convertirlo o dejar la línea delgada hacia un legado, pasando por la comunidad? Porque solo no voy a poder. Siempre puedo solo, siempre y cuando tenga el soporte de mis alrededores, llámese familia, trabajo, socios, experiencias del momento, etcétera, etcétera. Entonces, ese caminar me llega realmente llegar a tener una especie de, o dejar una especie de legado en el momento que yo pueda contribuir a ese proceso. Sí, sí, es como una resonancia, ¿no? Yo escuchándote, si ven el formato que nosotros tenemos es
Rodrigo comparte, yo comparto, y ahí también nos vamos inspirando, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro secreto una sin guía, duda. pero también se van revelando cosas. Inmediatamente empezaste a hablar y, y leo esta frase que dice que se manifiesta el propósito usando tus pasiones, tus talentos, pero para Ujú, contribuir al bienestar común. Y ahí me vienen dos experiencias importantes. Uno es todo el trabajo que viene siendo el Instituto Presencing con la teoría U y Otto Scharmer, del ego, del eco, o sea, del ego al eco, al ecosistema, o sea, de ti para la conexión con todos. Entonces, esto no se queda en uno. En los programas, y ustedes conocen de 12 pasos, sí, tu propósito es, bueno, parar, ¿no? Cuando tienes todos los problemas de la adicción y la sustancia, pero al final, el programa te lleva a servir a otros, a ayudar a otros. Y así lo veo con muchos ejemplos inspiradores. Gandhi, Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, vidas con propósitos profundamente ligados al servicio, a la justicia y a la paz. Entonces, esa pregunta, bueno, lo que estamos haciendo, ¿cómo trasciende? Lo que hacemos nosotros en momentos, eh, primero nosotros creemos en la transformación de la persona. Y no solamente ahí, ¿por qué existimos y para qué estamos? Bueno, para facilitar toda esta serie de herramientas, procesos, sistemas que te permitan conectar con tu sabiduría interna y que esto impacte a otros. Entonces, este es parte de nuestro legado. Cuando conversamos en los orígenes, soñábamos y decíamos, oye, ¿te imaginas cuando tus niñas o Rodrigo vean esto, Rodrigo Castro, que es mi hijo, vean estos audios? Es parte de lo que queremos ir sembrando. Entonces, el propósito se revela cuando dejamos de preguntarnos qué queremos y empezamos a preguntarnos qué podemos ofrecer. Y entonces agarra otra dimensión totalmente totalmente. impactante, trascendente. Bien, bien, bien. Más Entonces, que fíjate que ajá, cuando todos saben por qué caminan, cuando uno tiene el propósito bien definido a nivel de tribu, a nivel de comunidad, a nivel de grupo, el camino se vuelve más ligero, porque están todos trabajando hacia el mismo sitio, están todos hilando lo mismo, están todos poniendo las piedritas para el mismo camino hacia el futuro. Entonces se sí, aligera mucho el trabajo. sí, 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 sí. Sí, no, total. Ahorita frases como sueña grande, Julio, sueña grande. Es el gran antidepresivo, ¿no? Tener un sueño y ese sueño contagiarlo. Y tú ves entonces, veíamos la veces anterior y creo que vamos a tener un capítulo con eso, que el propósito lo puede tener el equipo, lo puede tener la organización y es lo que tú dices, da norte, da brújula para que todos caminemos Exactamente. y entonces, bueno, compartiendo esos valores, es el poder de pertenecer a una causa más allá de ti, Ujú. que no necesariamente, eh, en esto que dices, suma fuerzas cuando estás en grupo o estás en tribu, pero aquella persona que individualmente está buscando su propósito o está identificándolo, es sin duda alguna un criterio de que ese propósito, ¡pum!, estoy buscando la palabra, pero puede impactar, no es que puede, debe impactar, debe tener conexión con algo más de ti, porque si no, y esto es quiero ver tu punto de vista, pero mi mirada es que es entonces una trampa de tu propio ego, ¿no? No me viene un ejemplo puntual, pero sí A un eso iba. indicador. Ah, A eso iba porque justamente el ego muchas veces se mete dentro del proceso y esto es mucho más fuerte, mucho más allá que de nosotros. Como cuando el propósito es auténtico, no se queda en lo individual, como tú dijiste hace ratico, sino básicamente entiendes cómo el ego no te permite muchas veces realmente ver tu propósito pues, de comunidad, tu propósito de tribu. Y cuando le bajas un poco al ego y abres el corazón, en ese momento entiendes un poco el proceso de que, ok, este es mi propósito auténtico como tribu, grupal, como comunidad. Entonces ahí se aligera todo y ahí empieza otra mirada hacia realmente lo que debes estar haciendo. wow. En el episodio anterior hablamos de cómo las creencias, los miedos pueden frenar tu propósito, ¿no? Ujú. Tu propósito no vive en aislamiento, El vive sistema.
Y bueno, total. Es más, yo por muchos años tenía en mente hablar de este tema de salud espiritual, como lo estoy hablando contigo, con la seguridad y a veces un poquito ese temor, ¿no? Ya me he quitado esas capas, pero parte de mi propósito es hablar de lo espiritual como una dimensión de la salud integral. Y pasaron como 30 años, nada más, para poder atreverme. A años anteriores decía que salía del closet con este tema Valiente. y me entrevista. Mira, tanto es así, y aquí una anécdota, le voy a contar la anécdota como si estuviera Rodrigo acá, pero Rodrigo Fernández, pero todos lo van a escuchar. Marinés me decía, ¿cómo mi esposa? ¿Cómo vas a estar hablando de eso? ¿Qué van a decir? ¿Y qué van a decir y al final ella está hablando de ella, ¿qué van a decir de mí que estoy casado contigo? Y fui muy respetuoso, pero le dije, yo creo que esto la gente lo tiene que conocer. Y no estamos hablando de algo nuevo. Esto tiene muchos años, mucha trascendencia, es milenaria, todo lo que hay, la dimensión espiritual. Pero sí creemos que nuestra propuesta es ponerla en la mesa como un elemento de la salud integral, la salud espiritual. Y bueno, esto es un elemento importante dentro de la salud espiritual, el propósito. Y ya sabes, no es escondido, no es, se conecta con otros y con otras, ¿no? En ese sentido. Bien. Y Bueno. esa conexión es importantísima porque cuando entiendes que existe esa conexión y que debe tener más conexión, es como una red de pescadores que de repente está creciendo, está iluminando, está arropándonos. Entonces te conecta y reconecta y reconecta y reconecta. Entonces te hace de una u otra manera pertenecer a una tribu que realmente es la que te va a permitir hacerlo y tenerlo dentro de ti desde el propósito hacia la meta. Entonces es bigger than us. Y eso es parte justamente del propósito que debemos entender como tribu, como comunidad. Fíjate que tú acabas de poner esta imagen de conexión y tú, de hiperconexión, de conexión con otros, no solamente vivos. O sea, aquí me voy a meter en un tema Sí, totalmente. que voy a caer voy a caminar como caminando con huevos, ¿no? Pero no importa. Y en esto tú también tienes bastante experiencia. eh, que tiene que ver con la conexión. Vivos, ok, aquí estamos hablando nosotros vivos, aquí, conectados con otros, conectados con la comunidad, conectados con la naturaleza, hay una conexión que trasciende y de esto, estas frases que comenté anteriormente de servicio, justicia, paz, wow, son unos grandes referentes de cómo el propósito trasciende de ti, ¿no? Y tiene que impactar a otros. Bien, y estas conexiones entonces nos llevan a nuestras familias, nos llevan a nuestras comunidades, pero también, y aquí te dejo el libro abierto para ver cómo lo quieres abordar, no solamente eh, estamos hablando de seres vivos, sino seres de nuestros antepasados, de nuestro legado, Ancestros. de nuestros ancestros. Recientemente me acaba de leer un libro que me encantó de Thomas Hobbes, se llama En Sintonía y habla de, bueno, de tu trabajo personal, pero también el trabajo que vienes trayendo heredado como cultura, como con tus raíces. Entonces, atentos porque también el propósito puede tener ingredientes, ¿no? De este legado que está siendo heredado. No solamente lo que tú quieres dejar en la mesa para que otros también trasciendan, eh, sino que es parte de tu camino, ¿no? ¿Sí? De tu propósito. Desde ahí, ¿qué opinas? ¿Cómo es tu mirada, Rodrigo, de este tema, familia, el legado? No vidas pasadas, pero sí esta trascendencia que viene de otras generaciones y se te entrega para tú seguir materializándolo y cumpliéndolo. Bueno, ahí viene parte justamente de mi trabajo diario a nivel de constelaciones familiares y básicamente nosotros estamos afectados por 7 generaciones antes y de nosotros y tenemos 125 personas que están influyéndonos del lado linaje paterno y linaje materno. Entonces, cuando lo ves de ese punto de vista, entiendes que muchas veces tenemos unas lealtades inconscientes que no sabemos
que realmente estamos, por qué estamos haciendo ciertas cosas, y entre ellas viene parte del propósito. Entonces, parte del trabajo de cómo realmente puedo entender cómo mis ancestros me influyen a mí de una manera que yo ni siquiera lo sé, porque todo se pasa por el DNA, ADN, pero DNA. Entonces, llega un punto donde entiendes cómo el propósito de tu vida se puede ver afectado por algo que no fue ordenado en nuestro sistema familiar. Entonces, cuando eso sucede, cuando te das cuenta y lo ves, logras ordenar. En ese momento, el propósito compartido, el propósito familiar de tu sistema se ve afectado de la parte positiva, porque realmente estás empezando a estar en tu puesto y ver el propósito que tú realmente viniste a tener en la vida. Y eso es de aquí podemos tener horas hablando de eso, Ujú, ujú. porque es básicamente parte de lo que yo hago el día a día. Pero cuando entiendes y lo ves con ese punto de vista, el ego baja y la mirada te cambia. Entonces es ahí donde tú realmente entiendes de que el propósito compartido nos une, lo que decía yo antes, y la tribu nos sostiene y el legado después del trabajo interno que que venimos a hacer nos trasciende para siempre. Wow, eso para mí, vuelvo a mi frase que dije antico, porque realmente siento que es algo poderoso de que no estamos solos, no venimos solos, tenemos una conexión ancestral que es la que nos influye a nosotros, y al trabajarla entendemos cómo realmente podemos tener otra mirada hacia el último. Bien. Escuchándote, quizás hay audiencias que son elementos nuevos en su manera de ver la vida, en sus creencias. Te Sin invito duda. a mente de principiante. Mente de principiante es con curiosidad escuchar lo que decimos. Como si no crees en esto, date la oportunidad. Date la oportunidad porque ya hay mucha información vivo y presente de caminar en propósito. Y Ujú. no solo que este propósito se conecte, sirva, entre en comunidad, entre en tu familia, entre con otros y para otros. Bien, si das la oportunidad de abrir otra dimensión de tu propósito, considera tus ancestros, considera tus raíces, considera tu cultura, de dónde vienes. La familia no es casualidad, es parte del plan del alma, ¿no? Totalmente. Y esto es como la comiquita de Disney. A mí me encanta esa comiquita porque The Soul lo plantea. Yo, y esto es particularmente Julio, cree que uno, antes de vivir en este cuerpo físico, uno decide, eh, no voy a decir con quién, pero uno decide en ese proceso tomar unas materias. Y esas materias, ¡pam!, llega uno aquí entonces a la vida y cumple esas Esa es una materias. buena práctica de ponerla. Sí, 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 así me lo pongo y así como lo explico. Entonces, bueno, tú tienes la materia de divorcio, tú tienes la materia de haber tenido un ataque en el Muy corazón, una didáctico, cosa. Julito. Ah, Muy didáctico. yo tengo la materia de, bueno, de estar viviendo en Costa Rica o de ser venezolano y así cada uno, el ucraniano, el ruso, la rusa, el judío, el cristiano, cada uno tiene sus materias. Y en ese proceso yo creo que uno elige la familia que elige para pasar su materia, para pasar sus procesos y entonces en el camino ir descubriendo con la fuerza del propósito el legado y lo que tú vas a sembrar. Entonces, bueno, es normal, ponte que yo esté en primer año y tú estás en quinto año del colegio. Uno muchas veces quiere copiarse y quiere avanzar materias y yo quiero tener las materias que hizo Rodrigo. No, te toca tus materias a tu paso, a tu momento, no te puedes copiar, no hay atajos. Bueno, hay gente que los quiere tener. Entonces, en esta metáfora, la familia y tus antepasados le suman al propósito. ¿Cuál es tu propósito? Tu familia, ¿qué te está invitando? Tus legados, tus antepasados. Son preguntas interesantes que pueden darle forma, matices a por qué estás aquí. Totalmente. Creo que es parte de nuestro propósito es realmente entendernos internamente y ser sinceros con nosotros mismos
y tener bondad con nosotros mismos para saber exactamente cuál o cómo podemos realmente arar ese camino de una manera diferente en nuestro propósito individual y compartido. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos, ojo, mi invitación no es quedarnos pegados con el pasado, pero sí reconocerlo, sí saber de dónde, Honrarlos, eso, honrarlo. hay que honrarlos, hay que Esa palabra me honrarlos, gusta, es hay que honrar, honrarlos. Es que reconocerlo. si no los honramos, nos debilitamos de una u otra manera. Es como cuando no le damos la fuerza ancestral a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros abuelos, estamos cojos. No vemos realmente el propósito con la mirada que debemos verlo, sino con la mirada que a lo mejor el abuelo la vio, que no tuvo las mismas herramientas que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, sin juicio, obviamente, pero es otro tipo de enfoque de cómo veo realmente el propósito a nivel de comunidad, a nivel de conexión y a nivel de legado, que es lo que estamos conversando hoy. Bien. Cada propósito tiene su lugar en el tejido de la vida. Y aquí quizás no lo vamos a desarrollar. También hay que dejarle un poquito de magia, de misterio a la vida. Yo a veces quiero tener respuestas, y resulta que ese toque de misterio, de magnetismo, de a veces no tener esa respuesta de forma inmediata, también le dejo un espacio a eso. Entonces, el alma no busca grandeza, busca verdad, ¿no? Y ustedes han visto que nosotros hablamos de tres pilares en salud espiritual: propósito, conexión, y hoy estamos hablando un poquito de esta conexión de tu propósito con otros, con para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, en todos los sentidos, y alineación. Y alineación es parte de esos susurros que tu alma y tu voz interna, tu ser interior, Dios, como lo llames, te está diciendo. Ahí hay una resonancia importante, ¿no? Entonces, ser observador de esa vocecita nos guía en el camino. Entonces, bueno, en este proceso, wow, este capítulo me está sorprendiendo, de los temas que van revelándose. Que Algo van saliendo más. cosas, Sí, ¿verdad? Que cosas espectaculares, sí. ahí va O sea, emergiendo. nosotros podemos tener una guía, pero la guía muy pocas veces se cumple. Siempre llegan mensajes, y entonces vamos como que desarrollando los mensajes, y eso me encanta, porque es parte del proceso. Sí, para esta conexión, porque el propósito hemos visto que es una guía importante dentro de tu salud espiritual. Hemos hablado de los beneficios, de las cosas que nos impiden, en qué consiste, de este ingrediente no solamente de el ego, sino en conexión. Hay algo interesante en la alineación. Quizás mi vecina me regaña porque yo fragmento las cosas, pero las fragmento para poder explicarlas y después volver a integrarlas. Entonces, en este proceso, uno puede tener una mente abierta, como la que tienen ustedes ante estos temas. Uno puede tener acciones y puede tener fuerza, pero hay un eje, que es el corazón abierto. El corazón Ujú. abierto, o sea, una mente abierta, un corazón abierto y una acción, con ganas, wow, integra todo lo que tú quieres materializar y hacer, todo lo que tú estás dispuesto como a vivir, ¿no? Recuerdo una maestra, ella hablaba español, pero era asiática, Sally, y decía que interesante, porque desde la metafísica china ella decía: alinea lo que piensas con lo que sientes y con lo que vas a hacer. Y eso lo veo como en muchas líneas, ¿no? Alinearse para poder entonces ejecutar y hacer acciones. Y en esos elementos hay algo clave que nosotros lo llamamos corazón abierto. El corazón abierto, o desde esa condición interna, vamos a hablar un poquito más. Y para eso, y cómo se conecta con propósito. Entonces, corazón abierto, Rodrigo, tu perspectiva de este elemento dentro del propósito, de este ingrediente, ¿cómo lo ves? Wow, escuchándote, para mí el corazón abierto es clave y es parte de lo que yo en todas mis sesiones siempre sale que hay que hacer
todo desde el corazón abierto y no desde la mente, del ser y no del hacer. Y eso cuando lo internalizas, entiendes muchísimo que realmente el propósito más elevado es aprender a amar. Y cuando tú amas, de verdad, es cuando tienes el corazón abierto, no cuando lo haces desde la mente. El querer amar es una cosa y el amar de corazón abierto es otra cosa. Entonces, con esa premisa, cuando realmente encuentras tu propósito y tienes el amor y el corazón abierto desde el propósito, empiezas a entender una cantidad de cosas que se empiezan como un rompecabezas a meterse. Ah, mire, está esta pieza, está esta pieza, está esta pieza. Y eso te da una mirada y una perspectiva completamente diferente a la situación en concreto, que es lo que te va a llevar a entender parte del propósito y parte del camino que tú estás recorriendo para poder realmente hacerlo. Y cuando lo internalizas con ese corazón abierto, es otra cosa. Me vino una frase, cuando el corazón piensa, las cosas se materializan. De esa línea Shaolin que estuve Sin duda. con las artes marciales internas, hay una destreza que es sonreír desde el corazón, que es una destreza y una habilidad interna, es una condición interna, wow, que de ahí también podríamos tener muchos capítulos en ese tema, pero uniéndolo a lo que Sí, tienes, yo creo que aquí hay algún elemento importante. Nosotros la serie se llama Viviendo con propósito, porque propósito es un eje clave. Bueno, estos ingredientes, hay otro ingrediente que es el amor, y no por ponernos amorosos, sino el amor incondicional, esa energía que sostiene el propósito colectivo. Un valor espiritual es la vida, estar vivos, eh, pero hay un ingrediente secreto, ¿no? El amor y este el sonreír amor con interno. corazón abierto. Ajá, eso. El amor con corazón abierto, porque uno piensa, si lo haces desde la mente, uno dice, sí, yo lo quiero, yo lo amo, pero desde la mente. Cuando realmente lo haces con el corazón abierto, te cambia la perspectiva y te cambia la mirada y te cambia el propósito. Te hace mucho más natural, mucho más orgánico desde adentro. Y desde el amor o aprendiendo a amar, wow, esto es un bálsamo increíble porque uno puede ir al pasado y verlo con unos ojos diferentes. Uno Ujú. puede ir al futuro, pero también uno puede estar en el presente, caminando tu propósito, amando, desde ese corazón abierto. Es una energía totalmente diferente, materializar, vivir, caminar en propósito con el corazón abierto. Eh, y bueno, es toda una destreza, como decía Rodrigo. Muchas cosas las tengo en la mente, pero para llevarlos al cuerpo internamente y que de forma amorosa yo me pueda aproximar, son secreticos, son como ingredientes. El amor es la energía que sostiene este propósito colectivo, ¿no? Entonces, como ven, Ujú. propósito da para mucho. Nosotros estamos en el capítulo 6, ya faltan pocos capítulos para cerrar como el contenido y después entrar en entrevistas que vamos a tener con invitados y llevarlo al día a día. O sea, a mí me gusta mucho, la espiritualidad es práctica, es como todo eso se lleva al día a día. Entonces, desde ahí, bueno, poco a poco aterrizando. ¿Qué te gustaría poner en la mesa, Rodrigo, para ir cerrando, para ir tejiendo este elemento que arrancó con el propósito compartido: conexión, comunidad y legado? Y legado. Wow, es que esas son tres palabras que cuando estábamos haciendo la preparación para el episodio han sido muy increíbles para nosotros porque nos ha ayudado a realmente forjar parte de nuestro propósito con momento. Y leo una frase que me encanta, que es: un propósito compartido transforma a individuos aislados en arquitectos de una visión común más grande que ellos mismos. Y eso yo siento que es muy invisible. Y vuelvo a la frase de cuando empezamos a conversar tú y yo, haciendo visible lo invisible. Esa es una frase que tú pusiste sobre la mesa hace casi un año ya, porque estamos en noviembre. Exacto. Y esa frase es algo tan poderosa que realmente
teniendo la oportunidad de hacer visible lo invisible con el propósito que estamos teniendo nosotros hoy en día, es un legado con nuestra tribu, porque tú y yo empezamos una tribu y somos Ujú. parte de nuestra tribu. Entonces, como que estamos conectando realmente lo que es la comunidad, la tribu, con el legado y el propósito. Y eso para mí es un full circle que se encierra muy, muy espectacular. Sí, sí, cuando yo sueño y veo a futuro, que ya se empieza a materializar. Arrancamos nosotros dos, tenemos unos capítulos, pero así como se habla de salud mental, se habla de salud emocional, salud física, mi sueño es ser contigo y con momento en esta comunidad un referente de salud espiritual. Y no las sabemos todas. Yo me imagino que cuando arrancó la medicina, arrancó con pocas personas y miren toda la industria que es. Yo creo que este tema de salud espiritual es un tema donde pica y se extiende y bueno, y estos elementos van a ir sumándole a esa construcción, a este elemento, a hablarlo, a que tenga sus elementos, los que quieran meter los temas científicos, los que quieran meter diferentes elementos, pero para Tal cual. sumarle a las personas algo que era invisible. Cuando dicen salud espiritual y cómo se come eso y qué es eso y hacerlo Ok. visible, por lo menos ahora tenemos tres pilares: propósito, conexión y alineación Exacto. y poder integrar lo que muchas religiones, mucha gente habla en algo concreto, sencillo y práctico. Wow, es todo un reto y por eso estamos acá. Entonces, Exactamente. para aterrizar el capítulo y ir cerrando, bueno, hoy descubrimos que el propósito no termina en nosotros, no es desde nosotros, comienza en nosotros, pero se expande hacia los demás, se expande hacia otros, o sea, con una conexión con tu comunidad, con tu familia. Tu alma tiene un trabajito que no es solamente para ti, y con este ingrediente secreto del amor, wow, todos son caminos hacia un propósito. Corazón abierto. Corazón abierto. Aquí, oye, bueno, si nos queda tiempo. Corazón abierto. Yo he visto corazón abierto, esta destreza técnica que es sonreír desde el corazón. Ujú. Me recuerda un pasaje de, Suena cliché, pero es así. no, eso es milenario, eso no lo estamos Claro. poniendo tú y yo aquí, eso Sí, tiene sí. un legado que la verdad es que es un privilegio que nosotros estemos hablando aquí en Occidente, desde Miami, Costa Rica, sobre algo que es milenario. Esa condición interna que hace que tus frecuencias, tus ritmos se alineen. Porque cuando tú estás sonriendo desde el corazón, cuando tú estás con corazón abierto, las frecuencias de tu cerebro Te cambia la cara, te cambia, la energía, te cambia o el cerebro. sea, si tú entras en si cultivas esa condición interna, wow, la congruencia, entonces tú te imaginas que haya conexión, y voy por pequeño, de las células. Células y células, células y órganos, órganos y sistemas, sistemas y cuerpo, y todo eso esté interconectado Alineado. y alineado, tú como ser humano, entonces tú con el otro, tú con la naturaleza, tú con otras dimensiones, es una interconexión que tú con el pasado, tú con el futuro, que pica y se extiende. Pero bueno, la gente va a decir, uy, estos se fueron profundizaron más, no están cerrando, más bien nos están abriendo, nos están dejando con seguramente saber más y conocer más. Pero bueno, preguntas, ¿cómo estás contribuyendo al bienestar común? No solamente para ti. ¿Qué relaciones estás ayudando te están ayudando a revelar tu propósito? ¿Con quién estás interconectado? ¿Qué legado estás dejando? Y Creo legado que esa es una reflexión muy, muy espectacular. Esa es una reflexión muy, muy internalicen eso, porque realmente cuando te haces esas preguntas, entiendes y te abre la puerta para entender otra perspectiva y tener otra mirada con ese tipo de cosas. Porque muchas veces nosotros vivimos en el día a día en el sistema y tenemos unas gringolas en la cabeza y porque es lo que nos han acostumbrado a hacer.
Pero cuando entendemos el trasfondo de todo eso, vemos las cosas de otro punto de vista. Entonces, wow, hacer esas tres preguntas que acabas de hacer tú, es como que, ok, ¿qué estoy haciendo yo para dejar realmente mi legado? ¿Cuáles son las relaciones que me están aportando valor para realmente llegar a revelar mi propósito? ¿Y cómo estoy yo construyendo mi bienestar común o de tribu? O sea, que estoy proponiendo yo. Y cuando tú dices eso, wow, te abre, es como que ¿sabes? Te explota la cabeza y tú dices, espérate un pelo, ahí voy. Sí. Y ojo, esto no es solo legado, no es solamente dinero, dejar una cuenta, no, ser buen padre, ser buena No, para madre, nada, claro. dejar este elemento en la mesa, porque el propósito no está en el futuro, no es una cosa grandísima. Hay unos que tienen unos propósitos inmensos, bueno, esto que hizo Mandela, que hizo Gandhi, wow, pero tú, cada uno de nosotros, digamos en el día a día, en pequeñas cosas del día a día, tu propósito se materializa. Con el corazón abierto, en esos Es, buenos días, tú como miembro de una comunidad, tú como siendo vecino, tú con tu entorno, donde tú impactas, donde tú vives, los contenidos, desde donde los haces, lo que tú claro. compartes. Entonces, Es que fíjate, el legado no es una historia que se lee. O sea, no es algo que estamos leyendo en un libro normal y corriente. Es una historia que estamos viviendo y estamos construyendo nosotros. mm, Día tras día, tras día, tras día, tras día. Y todo pasa y nuestras acciones, la manera como lo estamos reaccionando y accionando. sí. Entonces, bueno, creo que con lo que estás diciendo, ¿cuál es nuestra invitación? Dale lápiz, dale forma. Tómate un espacio, un tiempo en esta carrera de velocidad, de hiperconexión, para materializar y escribir tu propósito. Considera estos elementos que hemos estado diciendo, no solamente para ti, eh, tu conexión con otros, con tu comunidad, con tu familia. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué legado estás dejando y quieres legar? Entonces, paso a paso, irás sembrando. Igual dejo en la mesa. Si requieres apoyo, acompañamiento en estos temas, escríbenos y nosotros estamos también aquí para servirte y apoyarte en este proceso. Ok, Así es. a minutos, a segundos de cerrar, gracias por acompañarnos, buscadores. Nos escuchamos en el próximo episodio de esta serie Viviendo con Propósito. Rodrigo, un placer escucharte, verte. Siempre, mi Julio. De Costa Rica, tú Miami, ya después vamos a ver Ahorita en Miami. en qué lado del mundo nos encontramos para compartir de propósito y bueno, desde el momento se les quiere, Dios los bendiga y muchas gracias. Om Namah Shivaya. Un gran abrazo a todos y los invito a que nos sigan y estén con nosotros en nuestra tribu. Gracias por honrar tu salud espiritual con este momento compartido. Si hoy descubriste o confirmaste algo nuevo sobre tu conexión interior, es señal de que el camino se ilumina. Te invitamos a seguir cultivando la integración, no la fragmentación. Camina con nosotros en nuestras plataformas tumomento.live para más información. Recuerda, somos lo que pensamos, sentimos y hacemos. Sanar es alinear e integrar. Hasta el próximo momento. Bienvenidos al viaje.